Buenas noches. Después del programa del Divino Niño, hemos invitado a Monseñor Héctor Fabio Henao, que es el coordinador del programa de Construcción Ciudadana por la Paz, y a Héctor Pardo, que es el presidente de la Confraternidad Evangélica Latinoamericana, para discutir un poco sobre las formas que están utilizando los colombianos para expresar su religiosidad. Monseñor Henao, ¿por qué no empezamos con usted y nos cuenta un poco cómo está trabajando este problema de la ciudadanía y la religión? Bueno, se ha tomado como punto de partida el hecho de que nosotros en todas las esferas de la sociedad tenemos que tener una expresión política y una expresión social que tiene que conducir hacia la reconstrucción de este país, hacia crear nuevas formas de convivencia ciudadana y a crear también un ambiente de mucha más armonía entre los colombianos. En ese sentido, se ha abierto un programa que es el de Construcción Ciudadana de la Paz, que va a apuntar a crear organizaciones cívicas, comunitarias, organizaciones de base, que sean las que creen las condiciones para un verdadero proceso de paz entre los colombianos. Ese programa como el Vía Crucis Nacional, ¿qué quieren decir en términos religiosos? La gente, ¿por qué debe vincularse? ¿Entiende que está haciendo religión cuando se vincula al Vía Crucis Nacional? Sí, yo pienso que la gente, por ejemplo, en la participación en el Vía Crucis Nacional hacía dos cosas: una expresión de fe muy grande y por otra parte una expresión de un compromiso. Es decir, que el Vía Crucis tiene como unas tres partes fundamentalmente. Una es una parte de contemplación, que es una parte de análisis también, contemplación de la pasión de Cristo y análisis de nuestra realidad. Una segunda parte que es de examen de conciencia, de qué estamos haciendo en este momento y cómo estamos comprometidos con el país. Y una tercera parte que es la del seguimiento de Cristo, es decir, nosotros no solamente nos examinamos y lo contemplamos, sino que nos colocamos en el seguimiento de Cristo, y ese seguimiento tiene que llevar implícito un compromiso de carácter social, comunitario, político, que lleve a la superación de situaciones que son inhumanas y que son violatorias de los derechos de los hombres. Héctor Pardo, que como representante de la Iglesia Evangélica, de los cristianos evangélicos, ¿qué piensa de este tipo de actividades o qué hacen ustedes para recoger ese sentimiento? A ver, nosotros nuestro énfasis para iniciar la dificultad que el hombre encuentra en ese momento para ayudar a la reconstrucción, empezamos de un ángulo muy importante, que creemos que cada hombre y cada mujer debe devolver lo que llamamos el corazón a Dios. Creo que si no arrancamos con la reconstrucción espiritual, natural, entendiendo que muchas veces necesitamos empezar por los aspectos materiales, pero va enfocado para que el hombre vuelva su corazón a Dios, un encuentro con Él, para que se restaure interiormente, para que luego entonces lo que está dentro pueda expresarse afuera. Creemos que cuando un hombre tiene una buena relación con Dios, como consecuencia de eso, tendrá una manifestación de esa fe a través de buenas obras. ¿Qué fue lo que ocurrió para que se rompiera ese vínculo y ustedes tuvieran que restablecerlo? Bueno, el hecho de que el hombre le haya dado las espaldas a Dios, de lo que se llama, tanto en la Iglesia Católica como en la Iglesia Evangélica, en el cristianismo en general, lo que llama la caída del hombre, es decir, el hombre decide ir por su propio camino y cuando decide ir por su propio lado, comienza a encontrar los problemas. Entonces tiene que volver al punto original de mantener una relación íntima con Dios, una relación directa con Él, y al recobrar esos valores espirituales, comienza a recobrar esos valores de respeto, de amor hacia su prójimo. ¿Usted cree, Monseñor, que el rompimiento del sentimiento religioso colombiano se pueda restablecer, como lo ha dicho el pastor Pardo? A ver, yo pienso que en el sentimiento religioso colombiano ha habido como varias etapas, varios momentos. Y uno de esos momentos tiene que ver como con una crisis muy grande que ha vivido todo el país en el sentido de la concepción misma de la relación con Dios, de la relación con la naturaleza, de la relación entre nosotros mismos. Y en este momento el restablecer eso, el recuperar un poco el sentido de la convivencia, tiene que tocar esos aspectos. Tenemos que volver a convivir con nosotros mismos, aceptarnos mucho más, aceptar nuestra dignidad, nuestra ser de imágenes y semejanzas de Dios. Tenemos que aprender a valorar ese don de Dios que hay en los demás, pero también sus derechos y su papel dentro de la sociedad. Y tenemos que hacer un reconocimiento del papel que Dios cumple en la historia, es decir, que Dios está haciendo de esta historia una historia de salvación. Pero yo creo que a pesar de todo lo que ha habido de negativo y de trágico en el país, de fondo Dios está actuando. Y Dios está por encima de toda esta historia y Él la está jalonando hacia adelante. Es decir, que de esto va a salir un valor, van a salir aspectos muy positivos que nosotros tenemos que empezar desde ya a descubrir y tenemos que comenzar a rescatar. Por eso el Vía Crucis nos hablaba no solamente de los problemas nacionales, sino de los atisbos de resurrección, de cómo Dios está presente en esta historia y cómo la gente está haciendo cosas positivas, porque Dios se las anima. ¿Y cómo hace el creyente para interpretar de manera correcta pues, la forma de hacer religión? Si tiene por un lado el Divino Niño, que es una especie de culto, una figura en la cual está representada Dios,
y si tiene por otro lado programas como el que usted coordina, ¿cómo diferencia una u otra actividad? Yo creo que la vida religiosa es una vida integral, es una vida total, pero es una vida donde media muchísimo la sinceridad del corazón y la búsqueda real de Dios. Lo que pasa es que nosotros tenemos que entender de que la búsqueda de Dios nos tiene que llevar también hacia una acción, nos tiene que llevar a un amor al prójimo, nos tiene que llevar a un compromiso con los demás. Y eso nos lo decía el mismo Santiago en su carta cuando nos explicaba, bueno, es que no se puede decir que nosotros estamos amando a Dios si no tenemos compasión con los demás, si no nos movemos a una acción. Y aquí eso tiene que ser mucho más colectivo, tiene que ser mucho más social también. Es decir, que la exigencia es muy radical y por eso tenemos que juntar todas las fuerzas de todas las gentes que están haciendo manifestaciones religiosas de una u otra forma para lograr que todos unidos en nombre de Dios y desde nuestra fe demos a este país un nuevo respiro. Pastor, y la iglesia evangélica viene creciendo mucho en Colombia. ¿Qué cree que se debe a ese fenómeno? No, realmente sí, día tras día crece más, no solamente en Colombia, en América Latina, ha sido reconocido. Creo que hay un vacío en el corazón del hombre, ha estado buscando en muchas filosofías, en muchos caminos que le han aparecido y da la sensación que vez tras vez el hombre no encuentra en ellos lo que necesita. Nosotros tenemos la convicción, como dije antes, recuerdo unas palabras del Maestro de Jesús cuando se acercó a uno de los grandes líderes de la época y tenía muchas preguntas seguro teológicas y Jesús le dijo, a menos que no nazca de nuevo no puedes ver el reino de Dios, y el reino de Dios es justicia, es paz, es gozo, es vivir una vida recta y una vida de compasión con el necesitado. Y Jesús le dijo, a menos que no nazca de nuevo no puedes experimentar eso. Entonces, si uno sigue leyendo el pasaje que está en el Evangelio de San Juan, nos damos cuenta de que ese nacimiento de nuevo es cuando el hombre, como dije antes, vuelve a reencontrarse con su Señor, con Jesús. Reconoce como en esta Semana Santa se recuerda la muerte de Cristo en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Cuando el hombre se restaura a sí mismo, restaura su relación con los demás. ¿Pero qué hacen o qué puede encontrar el creyente cuando asume la práctica evangélica para resolver el problema de la paz? Por ejemplo, su propia paz en su barrio. Creo que lo primero que hace es encontrar paz consigo mismo y ¿Cómo? paz con Dios. Al sentir que sus pecados, como usamos la expresión, han sido perdonados y tiene una conciencia limpia, comienza a establecer una relación con su familia, que este es un punto muy vital para nosotros. Comienza a establecer un punto de sanidad con sus seres queridos, con su esposa, con sus hijos. Digamos la persona, hablemos del pueblo común que cuando termina su trabajo se va a la cantina a tomar. Cuando tiene ese encuentro con Jesús ya no va a la cantina, ahora va con su sueldo completo a su casa y comienza a mejorar su casa, su familia, sus hijos. Como consecuencia comienza a mejorar su relación con los que le rodean, con su entorno. Hay una compasión que crece en su corazón hacia el necesitado. Creo que para mí eso es vital. Da la impresión de que el trabajo de ellos está más enfocado a la parte individual. Cada persona decide cómo superarse, mientras que la de ustedes es más social, más colectiva. ¿Estoy en lo correcto? A ver, ha habido como un cambio en el mundo en general, por ejemplo, el surgimiento de formas religiosas muy fuertes. Nosotros podríamos decir también que en la Iglesia Católica, por ejemplo, la comunidad de la gente que se identifica es cada vez más sólida y la gente cada vez tiende como a tener una mayor identidad con su iglesia y tenemos comunidades muy fuertes dentro de la iglesia que se están manifestando en muchos sentidos, también una búsqueda espiritual. Lo que yo creo es que de pronto de esas grandes propuestas que decía el pastor como ideologías, por ejemplo, que hablaron de grandes esquemas sociales y eso entró en crisis, la gente hoy está buscando una cosa mucho más cercana. Y esa cercanía entonces nosotros la podemos interpretar en dos vertientes. Una, un trabajo que se centre mucho en la persona, y eso es valioso, no podemos de ninguna manera negarlo, pero también tiene que ir un trabajo paralelo que es un trabajo de formación de comunidad, de identidad de la gente dentro del colectivo al cual pertenece y de compromiso político en él. Yo pienso que, por ejemplo, cuando nosotros leemos en la Biblia eso que le dijeron a Jesús, bueno, le mostraron la moneda, y dice el evangelista que miró la moneda y leyó la inscripción y dijo, da al César lo que es del César. Es que la inscripción decía César Augusto, hijo de Dios, hablaba de una idolatría. Entonces Jesús tomó una posición política en ese momento, pero lo hace ¿desde dónde? Desde una óptica de fe. Le dice, eso que dice la moneda por lo menos es mentiras. Si quiere pague el tributo, está bien, pero la moneda es falsa. La sustentación de ese sistema es falsa, porque está montado sobre una idolatría. ¿Usted cómo explica que un país tan creyente como Colombia
tenga estos niveles de violencia? ¿Cómo desde la óptica cristiana religiosa se explica este fenómeno? A mí me parece que dentro de todo este problema de la violencia que hay en Colombia, sin embargo hay en la base como dos cosas que considero yo que son muy importantes. Una es en la forma como se ha transmitido en Colombia la relación, digamos, directa, por ejemplo, la relación familiar, la relación entre las personas, que está muy vaciada de ternura, está muy vaciada como del elemento interior, de lo más profundo, de lo que llamaríamos la misericordia en cristiano. Y entonces es una relación que tiende a ser muy despersonalizada y que a veces tiende a ser muy brutal y con los demás, en la competencia, en un montón de cosas. De una sociedad que ha caminado en ese sentido y ha despersonalizado mucho. Pero por otra parte me parece que hay un factor que es muy importante y es que nosotros todavía tenemos que crecer mucho en el sentido de comprender que ese pueblo religioso, ese pueblo que es creyente, tiene que adquirir una mayor claridad de frente, por ejemplo, al respeto a la vida y que no se puede andar como en dos sendas simultáneamente, así que se tiene que ser una cosa u otra. Una bombita para los dos. ¿No será un poco que esta religión que ustedes ofrecen no satisface las necesidades del ciudadano colombiano de hoy? Yo diría que desde la perspectiva que nosotros presentamos está respondiendo realmente, y no de ahora. Cuando estudiamos la historia del cristianismo nos damos cuenta que el cristianismo siempre, cuando se predica el cristianismo, cuando se vive el cristianismo legítimamente, siempre responde a las necesidades del ser humano. Y yo me alegro, por ejemplo, que en la Iglesia Católica ha habido mucha renovación en los últimos años y ha habido ese sentido de la urgencia, y vuelvo a insistir, perdóname que insista Ramón en esto, pero esa urgencia de encontrarnos personalmente con Dios, con el Creador. Y luego, digo, eso produce esa relación con todos los demás, con el entorno, con la naturaleza, con el prójimo, con los que sufren, con los que tienen dificultades. Ese para mí es central y recuerdo, Semana Santa muy especial para pensar en eso. ¿Sí responde la Iglesia? Yo pienso que hay una forma, digamos, histórica. Cada momento de la historia ha tenido como una forma de presentación del mensaje cristiano. A ver, si recordamos muy atrás, se entendió por cuestión social, por ejemplo, llegarle a la gente con ofertas de cosas asistenciales, y dar pan, etcétera, dar servicios clínicos. Eso es bueno, eso es un signo, eso no se puede perder. El cristiano tiene que hacer signos del amor de Dios. Pero después se dio otro paso y se dijo, bueno, entonces avancemos más. Y entonces se ha llegado a un paso en el que era, bueno, metámonos en la cosa de que haya el acueducto, de que haya la luz, que no sé qué, lo que llamamos la promoción. Y eso respondió un momento. Hoy estamos en un momento que me parece a mí muy importante, donde hay que buscar el entronque con lo que es la nueva formación del hombre, porque yo creo que la gente ha cambiado muchísimo en los últimos años. Y eso hay que entenderlo para poder dar un mensaje de fe. Y es que la gente quiere realmente que se le anime para que ella pueda asumir su historia, pueda asumir su vida personal y su vida colectiva y social, haciendo él de sujeto de esa historia, no manejado desde fuera por alguien que le dice o le impone leyes, en fin, sino que él se convierta en sujeto. ¿Sí? Y ahí es donde me parece que en este momento se está dando un cambio y es donde tenemos que responderle al hombre de hoy. Ramón, yo quisiera añadir a lo que Monseñor menciona. A veces a nosotros se nos ha acusado de que a veces damos a cambio de pan, ganamos las almas, a veces nos acusa eso. No es cierto. Nosotros no utilizamos los aspectos sociales, como mencionaba Monseñor, que trabajamos también creando acueductos en los sitios pobres donde hay, creando microempresas, ayudando socialmente, sin distingo, es decir, no importa si la persona cree o no cree en Dios. Creo que es una manifestación del espíritu cristiano, y no lo hacemos como una carnada para ganar personas, sino como un testimonio de lo que somos. No podemos dar más de lo que somos. Si somos hijos de Dios, vamos a expresar el amor de Dios en distintas formas a los que sufren. Pero pareciera que esa familia es un ideal que ya no responde a lo que está viviendo la mayoría de las parejas colombianas. A ver, nosotros partimos de una cosa que es muy importante y tal vez está expresada en el Vía Crucis. El Vía Crucis decía, para que en Colombia crezca el árbol de la vida. ¿De dónde salió eso? El Génesis nos habla del árbol de la vida y el Apocalipsis al final nos habla del árbol de la vida. El Apocalipsis nos dice que el árbol de la vida crece en el centro de la ciudad, ¿cierto? De la Nueva Jerusalén, por la cual pasa un río y está el árbol que da frutos que son medicinales para todos los hombres. Entonces, hay una clave ahí muy importante y es, tenemos que recuperar la vida, el valor, el sentido de la vida, porque lo que es muy grave entre nosotros, yo pienso que son como unas 2 o 3 cosas. Una, la notaba el pastor, el problema de que la familia ha perdido su identidad como lo que llamamos la escuela de la vida.
la familia ha perdido como su sentido frente a la vida misma. Y eso me parece que hay que recuperarlo, llámese la familia bajo una modalidad u otra. Yo reconozco que hay dificultades a veces en la pareja tradicional, papá, mamá, hijos, pero bueno, en el núcleo que me aglutina como familia, hay que sembrar un valor fundamental que es la vida. 2, en la identidad con la vida nuestra misma, porque es que es amar mi vida para poder amar la tuya. Pero cuando yo me encuentro con muchos muchachos, me doy cuenta que ellos no matan porque no valoran tu vida, sino que es que la vida para ellos, la de ellos no vale nada. El problema más radical está en que cuando mi vida perdió todo valor y da lo mismo vivir hoy o no vivir, y estoy convencido que mañana no voy a estar en esta tierra, eso es muy grave. Entonces ahí es donde surge una exigencia muy radical de cómo devolverle a esa persona la identidad consigo misma, la de una dimensión de fe también, una dimensión de Dios a él. Y un tercer aspecto que me parece que es importante en este asunto de la paz es que nosotros tenemos que aprender toda una cuestión colectiva que algún psiquiatra llamaba el tema de la ternura, cómo tenemos que aprender a relacionarnos de una manera mucho más sana y mucho más positiva. Eso lo hemos perdido. Yo diría que una de las cosas que, esto que voy a mencionar pues es un tema bastante espinoso, pero me doy cuenta que el hombre ha perdido su hombría realmente. Es decir, ser hombre no significa ser simplemente del sexo masculino, diferente al femenino. Ser hombre significa recobrar unos valores. Creo que el ejemplo de hombre, a veces hemos visto a Cristo solamente como un símbolo religioso, espiritual y de la otra vida. Claro, tiene que ver con eso, pero Jesús se hizo hombre como nosotros. Y si uno quiere saber cómo es un hombre, cómo vive un hombre, cómo actúa un hombre, tiene que tener a Jesús como modelo. Creo que cuando los hombres tomemos a Jesús como modelo, muchas cosas van a cambiar. Da la impresión que la gente no tiene hoy mucho tiempo para tomar ese modelo, puesto que, por ejemplo, un sicario se persigna y se encomienda a una virgen para salir a hacer sus crímenes. ¿Cómo harían o cómo sugerirían ustedes que se diera ese volcamiento de personalidad para encontrar la verdadera religión? Yo entiendo esto. El caso del sicario que se persigna y hace una invocación de la Virgen cuando va a cometer un crimen, yo creo que ahí hay una cosa de la cual nosotros podemos partir. Él no tiene una fe verdadera, él tiene una fe en ciernes, tiene una idea de Dios, pero él tiene un elemento básico sobre el cual se puede trabajar. Hay un elemento que le permite hacer conexión con la sociedad occidental, en donde la madre, la mujer, representa un papel muy importante y por eso invoca a la Virgen, pero donde Dios todavía tiene un espacio. Entonces nosotros tenemos que partir de esa escasa noción de fe, digamos así, de religión que tiene él, y sobre esa base ya se puede hacer un trabajo. Hay indicadores económicos para medir la mayor pobreza, la inflación, etcétera. ¿Hay algún indicador para medir el mayor sentimiento religioso del colombiano, por ejemplo? ¿Está en aumento? ¿Está en crecimiento? A ver, a mí me parece que hay como dos cosas en el fenómeno colombiano. Una, hay una búsqueda muy intensa de formas de acercamiento y relación con Dios que le respondan mucho como al nivel personal, al nivel de relación íntima y profunda. Eso me parece que es importante. Y lo otro es que realmente yo pienso que en todas las denominaciones cristianas que hay, religiosas, existe un nivel de compromiso cada vez más alto de la gente que entra realmente a comprometerse. Indudablemente hay crisis en un sector grande de la población, pero la gente ha comenzado a tomar en serio de que el aspecto religioso, la relación con Dios, es fundamental dentro de su vida. Pareciera que ustedes fueran agentes de cambio, como Camilo Torres lo fue en los años 60 y murió por eso. ¿Por qué ahora sí pueden ustedes promover esos cambios tan radicales en el individuo y en la sociedad sin que les caiga el poder del Estado encima? Bueno, yo creo que hay muchas cosas en el Estado que han cambiado y esperamos que cambien, ¿no? Hay crisis, entendemos, en el Estado colombiano, pero eso no va a durar para siempre. Tenemos esperanza de que haya un mensaje de redención para nuestro país. Va a haber cambios completamente, y yo estoy seguro. Hay una palabra de San Pablo, Monseñor Tobler recuerda. San Pablo dice, donde el pecado abundó, va a sobreabundar la gracia. Y yo estoy convencido que los valores cristianos que estamos proclamando van a recobrar a esta nación, y esta nación, no lo digo con sentido triunfalista, sino porque creo en la promesa de Dios. Y la promesa de Dios es que si volvemos a esos principios, la nación que confía en Dios será prosperada. ¿Y usted qué opina, monseñor? A mí me parece que de todas maneras el país
ha elegido un camino colectivamente a través de sus leyes, de su constitución, etcétera, que tiene que ir abriendo más espacios para la participación ciudadana. Pero nos falta más, nos falta crear espacios para que haya más pluralidad en las opciones políticas, que haya otras posibilidades, porque si no, un país que asesina a los reinsertados, un país que no tolera determinadas posiciones políticas, un país que se cierra a veces a muchas cosas en esa línea de propuestas, no va a adquirir fácilmente la paz. Hay que seguir caminando, en esa apertura hay que seguir caminando. Muchas gracias, Monseñor. Muchas gracias, Héctor Pardo. Se nos ha acabado el tiempo. Hemos visto un documental sobre el Divino Niño y un debate sobre las nuevas formas como los colombianos estamos participando para hacer religión. Buenas noches. Después del programa del Divino Niño, hemos invitado a Monseñor Héctor Fabio Henao, que es el coordinador del programa de construcción ciudadana por la paz, y a Héctor Pardo, que es el presidente de la Confraternidad Evangélica Latinoamericana, para discutir un poco sobre las formas que están utilizando los colombianos para expresar su religiosidad. Monseñor Henao, ¿por qué no empezamos con usted y nos cuenta un poco cómo está trabajando este problema de la ciudadanía y la religión? Bueno, se ha tomado como punto de partida el hecho de que nosotros en todas las esferas de la sociedad tenemos que tener una expresión política y una expresión social que tiene que conducir hacia la reconstrucción de este país, hacia crear nuevas formas de convivencia ciudadana y a crear también un ambiente de mucha más armonía entre los colombianos. En ese sentido, se ha abierto un programa que es el de Construcción Ciudadana de la Paz, que va a apuntar a crear organizaciones cívicas, comunitarias, organizaciones de base, que sean las que creen las condiciones para un verdadero proceso de paz entre los colombianos. Ese programa como el Vía Crucis Nacional, ¿qué quieren decir en términos religiosos? La gente, ¿por qué debe vincularse? ¿Entiende que está haciendo religión cuando se vincula al Vía Crucis Nacional? Sí, yo pienso que la gente, por ejemplo, en la participación en el Vía Crucis Nacional hacía dos cosas: una expresión de fe muy grande y por otra parte una expresión de un compromiso. Es decir, que el Vía Crucis tiene como unas tres partes fundamentalmente. Una es una parte de contemplación, que es una parte de análisis también, contemplación de la pasión de Cristo y análisis de nuestra realidad. Una segunda parte que es de examen de conciencia, de qué estamos haciendo en este momento y cómo estamos comprometidos con el país. Y una tercera parte que es la del seguimiento de Cristo, es decir, nosotros no solamente nos examinamos y lo contemplamos, sino que nos colocamos en el seguimiento de Cristo, y ese seguimiento tiene que llevar implícito un compromiso de carácter social, comunitario, político, que lleve a la superación de situaciones que son inhumanas y que son violatorias de los derechos de los hombres. Héctor Pardo, que como representante de la Iglesia Evangélica, de los cristianos evangélicos, ¿qué piensa de este tipo de actividades o qué hacen ustedes para recoger ese sentimiento? A ver, nosotros nuestro énfasis para iniciar la dificultad que el hombre encuentra en ese momento para ayudar a la reconstrucción, empezamos de un ángulo muy importante, que creemos que cada hombre y cada mujer debe devolver lo que llamamos el corazón a Dios. Creo que si no arrancamos con la reconstrucción espiritual, natural, entendiendo que muchas veces necesitamos empezar por los aspectos materiales, pero va enfocado para que el hombre vuelva su corazón a Dios, un encuentro con Él, para que se restaure interiormente, para que luego entonces lo que está dentro pueda expresarse afuera. Creemos que cuando un hombre tiene una buena relación con Dios, como consecuencia de eso, tendrá una manifestación de esa fe a través de buenas obras. ¿Qué fue lo que ocurrió para que se rompiera ese vínculo y ustedes tuvieran que restablecerlo? Bueno, el hecho de que el hombre le haya dado las espaldas a Dios, de lo que se llama, tanto en el maestro de Jesús, cuando se acercó a uno de los grandes líderes de la época, y tenía muchas preguntas, seguro teológicas, y Jesús le dijo: a menos que no nazca de nuevo no puedes ver el reino de Dios, y el reino de Dios es justicia, es paz, es gozo,
es vivir una vida recta y una vida de compasión con el necesitado. Y Jesús le dijo, a menos que no nazca de nuevo no puedes experimentar eso. Entonces, si uno sigue leyendo el pasaje que está en el Evangelio de San Juan, nos damos cuenta de que ese nacimiento de nuevo es cuando el hombre, como dije antes, vuelve a reencontrarse con su Señor, con Jesús. Reconoce como en esta Semana Santa se recuerda la muerte de Cristo en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Cuando el hombre se restaura a sí mismo, restaura su relación con los demás. Pero ¿qué hacen o qué puede encontrar el creyente cuando asume la práctica evangélica para resolver el problema de la paz? Por ejemplo, su propia paz en su barrio. Creo que lo primero que hace es encontrar paz consigo mismo y ¿Cómo? paz con Dios. Al sentir que sus pecados, como usamos la expresión, han sido perdonados y tiene una conciencia limpia, comienza a establecer una relación con su familia, que este es un punto muy vital para nosotros. Comienza a establecer un punto de sanidad con sus seres queridos, con su esposa, con sus hijos. Digamos, la persona, hablemos del pueblo común que cuando termina su trabajo se va a la cantina a tomar. Cuando tiene ese encuentro con Jesús ya no va a la cantina, ahora va con su sueldo completo a su casa y comienza a mejorar su casa, su familia, sus hijos. Como consecuencia comienza a mejorar su relación con los que le rodean, con su entorno. Hay una compasión que crece en su corazón hacia el necesitado. Creo que para mí eso es vital. Da la impresión de que el trabajo de ellos está más enfocado a la parte individual. Cada persona decide cómo superarse, mientras que la de ustedes es más social, más colectiva. ¿Estoy en lo correcto? A ver, ha habido como un cambio en el mundo en general, por ejemplo, el surgimiento de formas religiosas muy fuertes. Nosotros podríamos decir también que en la Iglesia Católica, por ejemplo, la comunidad de la gente que se identifica es cada vez más sólida y la gente cada vez tiende como a tener una mayor identidad con su iglesia, y tenemos comunidades muy fuertes dentro de la iglesia que se están manifestando en muchos sentidos, también una búsqueda espiritual. Lo que yo creo es que de pronto de esas grandes propuestas que decía el pastor, como ideologías, por ejemplo, que hablaron de grandes esquemas sociales y eso entró en crisis, la gente hoy está buscando una cosa mucho más cercana. Y esa cercanía, entonces nosotros la podemos interpretar en dos vertientes. Una, un trabajo que se centre mucho en la persona, y eso es valioso, no podemos de ninguna manera negarlo, pero también tiene que ir un trabajo paralelo, que es un trabajo de formación de comunidad, de identidad de la gente dentro del colectivo al cual pertenece y de compromiso político en él. Yo pienso que, por ejemplo, cuando nosotros leemos en la Biblia eso que le dijeron a Jesús, bueno, le muestran la moneda y dice el evangelista que... ¿Qué cree que se debe a ese fenómeno? No, realmente sí, día tras día crece más, no solamente en Colombia, en América Latina, ha sido reconocido. Creo que hay un vacío en el corazón del hombre, ha estado buscando en muchas filosofías, en muchos caminos que le han aparecido, y da la sensación que vez tras vez el hombre no encuentra en ellos lo que necesita. Nosotros tenemos la convicción, como dije antes, recuerdo unas palabras del maestro de Jesús cuando se acercó a uno de los grandes líderes de la época y tenía muchas preguntas seguro teológicas, y Jesús le dijo, a menos que no nazca de nuevo no puedes ver el reino de Dios, y el reino de Dios es justicia, es paz, es gozo, es vivir una vida recta y una vida de compasión con el necesitado. Y Jesús le dijo, a menos que no nazca de nuevo no puedes experimentar eso. Entonces, si uno sigue leyendo el pasaje que está en el Evangelio de San Juan, nos damos cuenta de que ese nacimiento de nuevo es cuando el hombre, como dije antes, vuelve a reencontrarse con su Señor, con Jesús. Reconoce como en esta Semana Santa se recuerda la muerte de Cristo en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Cuando el hombre se restaura a sí mismo, restaura su relación con los demás. Pero ¿qué hacen o qué puede encontrar el creyente cuando asume la práctica evangélica para resolver el problema de la paz? Por ejemplo, su propia paz en su barrio. Creo que lo primero que hace es encontrar paz consigo mismo y ¿Cómo? paz con Dios. Al sentir que sus pecados, como usamos la expresión, han sido perdonados y tiene una conciencia limpia, comienza a establecer una relación con su familia, que este es un punto muy vital para nosotros. Comienza a establecer un punto de sanidad con sus seres queridos, con su esposa, con sus hijos. Digamos, la persona, hablemos del pueblo común que cuando termina su trabajo se va a la cantina a tomar. Cuando tiene ese encuentro con Jesús ya no va a la cantina, ahora va con su sueldo completo a su casa y comienza a mejorar su casa, su familia, sus hijos. Como consecuencia comienza a mejorar su relación con los que le rodean, con su entorno. Hay una compasión que crece en su corazón hacia el necesitado. Creo que para mí eso es vital.
Da la impresión de que el trabajo de ellos está más enfocado a la parte individual, cada persona decide cómo superarse, mientras que la de ustedes es más social, más colectiva. ¿Estoy en lo correcto? A ver, ha habido como un cambio en el mundo en general, por ejemplo, el surgimiento de formas religiosas muy fuertes. Nosotros podríamos decir también que en la Iglesia Católica, por ejemplo, la comunidad de la gente que se identifica es cada vez más sólida y la gente cada vez tiende como a tener una mayor identidad con su iglesia, y tenemos comunidades muy fuertes dentro de la iglesia que se están manifestando en muchos sentidos, también una búsqueda espiritual. Lo que yo creo es que de pronto de esas grandes propuestas que decía el pastor, como ideologías, por ejemplo, que hablaron de grandes esquemas sociales y eso entró en crisis, la gente hoy está buscando utilizando a los colombianos para expresar su religiosidad. Monseñor Henao, ¿por qué no empezamos con usted y nos cuenta un poco cómo está trabajando este problema de la ciudadanía y la religión? Bueno, se ha tomado como punto de partida el hecho de que nosotros en todas las esferas de la sociedad tenemos que tener una expresión política y una expresión social que tiene que conducir hacia la reconstrucción de este país, hacia crear nuevas formas de convivencia ciudadana y a crear también un ambiente de mucha más armonía entre los colombianos. En ese sentido, se ha abierto un programa que es el de Construcción Ciudadana de la Paz, que va a apuntar a crear organizaciones cívicas, comunitarias, organizaciones de base, que sean las que creen las condiciones para un verdadero proceso de paz entre los colombianos. Ese programa como el Vía Crucis Nacional, ¿qué quieren decir en términos religiosos? La gente, ¿por qué debe vincularse? ¿Entiende que está haciendo religión cuando se vincula al Vía Crucis Nacional? Sí, yo pienso que la gente, por ejemplo, en la participación en el Vía Crucis Nacional hacía dos cosas: una expresión de fe muy grande y por otra parte una expresión de un compromiso. Es decir, que el Vía Crucis tiene como unas tres partes fundamentalmente. Una es una parte de contemplación, que es una parte de análisis también, contemplación de la pasión de Cristo y análisis de nuestra realidad. Una segunda parte que es de examen de conciencia, de qué estamos haciendo en este momento y cómo estamos comprometidos con el país. Y una tercera parte que es la del seguimiento de Cristo, es decir, nosotros no solamente nos examinamos y lo contemplamos, sino que nos colocamos en el seguimiento de Cristo, y ese seguimiento tiene que llevar implícito un compromiso de carácter social, comunitario, político, que lleve a la superación de situaciones que son inhumanas y que son violatorias de los derechos de los hombres. Héctor Pardo, que como representante de la Iglesia Evangélica, de los cristianos evangélicos, ¿qué piensa de este tipo de actividades o qué hacen ustedes para recoger ese sentimiento? A ver, nosotros nuestro énfasis para iniciar la dificultad que el hombre encuentra en ese momento para ayudar a la reconstrucción, empezamos de un ángulo muy importante, que creemos que cada hombre y cada mujer debe devolver lo que llamamos el corazón a Dios. Creo que si no arrancamos con la reconstrucción espiritual, natural, entendiendo que muchas veces necesitamos empezar por los aspectos materiales, pero va enfocado para que el hombre vuelva su corazón a Dios, un encuentro con Él, para que se restaure interiormente, para que luego entonces lo que está dentro pueda expresarse afuera. Creemos que cuando un hombre tiene una buena relación con Dios, como consecuencia de eso, tendrá una manifestación de esa fe a través de buenas obras. ¿Qué fue lo que ocurrió para que se rompiera ese vínculo y ustedes tuvieran que restablecerlo? Bueno, el hecho de que el hombre le haya dado las espaldas a Dios, de lo que se llama, tanto en la Iglesia Católica como en la Iglesia Evangélica, en el cristianismo en general, lo que llama la caída del hombre, es decir, el hombre decide ir por su propio camino y cuando decide ir por su propio lado, comienza a encontrar los problemas. Entonces tiene que volver al punto original de mantener una relación íntima con Dios. Que se tiene que ser una cosa u otra. Una bombita para los dos. ¿No será un poco que esta religión que ustedes ofrecen no satisface las necesidades del ciudadano colombiano de hoy? Yo diría que desde la perspectiva que nosotros presentamos, está respondiendo realmente, y no de ahora. Cuando estudiamos la historia del cristianismo, nos damos cuenta que el cristianismo siempre, cuando se predica el cristianismo, cuando se vive el cristianismo legítimamente, siempre responde a las necesidades del ser humano. Y yo me alegro, por ejemplo, que en la Iglesia Católica ha habido mucha renovación en los últimos años, y ha habido ese sentido de la urgencia, y vuelvo a insistir, perdóname que insista Ramón en esto, pero esa urgencia de encontrarnos personalmente con Dios, con el Creador. Y luego, digo, eso produce esa relación con todos los demás, con el entorno, con la naturaleza, con el prójimo, con los que sufren, con los que tienen dificultades. Ese para mí es central, y recuerdo, Semana Santa muy especial para pensar en eso. ¿Sí responde la Iglesia?
Yo pienso que hay una forma, digamos, histórica. Cada momento de la historia ha tenido como una forma de presentación del mensaje cristiano. A ver, si recordamos muy atrás, se entendió por cuestión social, por ejemplo, llegarle a la gente con ofertas de cosas asistenciales y dar pan, etcétera, dar servicios clínicos. Eso es bueno, eso es un signo, eso no se puede perder. El cristiano tiene que hacer signos del amor de Dios. Pero después se dio otro paso y se dijo, bueno, entonces avancemos más. Y entonces se ha llegado a un paso en el que era, bueno, metámonos en la cosa de que haya el acueducto, de que haya la luz, que no sé qué, lo que llamamos la promoción. Y eso respondió un momento. Hoy estamos en un momento que me parece a mí muy importante, donde hay que buscar el entronque con lo que es la nueva formación del hombre, porque yo creo que la gente ha cambiado muchísimo en los últimos años. Y eso hay que entenderlo para poder dar un mensaje de fe. Y es que la gente quiere realmente que se le anime para que ella pueda asumir su historia, pueda asumir su vida personal y su vida colectiva y social, haciendo él de sujeto de esa historia, no manejado desde fuera por alguien que le dice o le impone leyes, en fin, sino que él se convierta en sujeto. ¿Sí? Y ahí es donde me parece que en este momento se está dando un cambio y es donde tenemos que responderle al hombre de hoy. Ramón, yo quisiera añadir a lo que Monseñor menciona. A veces a nosotros se nos ha acusado de que a veces damos a cambio de pan, ganamos las almas, a veces nos acusa eso. No es cierto. Nosotros no utilizamos los aspectos sociales, como mencionaba Monseñor, que trabajamos también creando acueductos en los sitios pobres donde hay, creando microempresas, ayudando socialmente, sin distingo, es decir, no importa si la persona cree o no cree en Dios. Creo que es una manifestación del espíritu cristiano, y no lo hacemos como una carnada para ganar personas, sino como un testimonio de lo que somos. No podemos dar más de lo que somos. Si somos hijos de Dios, vamos a expresar el amor de Dios.